Esta es la culminación de la larga y gloriosa historia del servicio secreto británico. Así se refirió Churchill a la Operación Fortaleza, la más grande operación de contrainteligencia de toda la Segunda Guerra Mundial. Operación que desembocó en el desembarco de las tropas aliadas en Normandía y llevaría a que los aliados vencieran en el frente occidental a los alemanes. Detrás de esta operación hay un claro protagonista, un protagonista que no disparó una sola bala y que tiene una historia demasiado interesante. Historia que estuve revisando estos días y que, bueno, me gustaría compartirles. Así que sin dar tanta vuelta, vamos a hablar un poco del espía que engañó a Hitler. Juan Pujol García, considerado por muchos el mayor agente doble de la historia. Es lo más opuesto a la imagen de tipo duro de los agentes secretos que tenemos hoy en día. Tenía un aspecto demasiado normal, se casó cuando se estaba quedando pelado y tenía unos lentes espantosos. Jamás se infiltró en unas instalaciones enemigas de alta seguridad ni robó datos sobre armamento nuclear. Nunca tuvo autoridades extranjeras pisándole los talones en una persecución, ni atravesó bases enemigas en un acorazado. Hasta donde se sabe no fue ningún tipo de Casanova, ni perdió millones en algún tipo de juego de azar sin sentido. Pero este agente secreto para nada convencional tenía una cosa a su favor. Podríamos estar perfectamente hablando del mayor embustero de todos los tiempos. Pujol era catalán, natural de Barcelona y había sido educado en un medio familiar liberal. Desarrolló un absoluto desprecio por cualquier forma de totalitarismo, opresión y tiranía. Esto significó que, cuando la Guerra Civil Española empezó a llamar a la puerta de todos los españoles desde los Pirineos a Portugal, y todos tuvieran que apresurarse a decidir si querían ser perseguidos por una dictadura comunista inspirada en la Unión Soviética o una dictadura fascista a la italiana, Pujol se vio en una situación similar a elegir con qué rifle querés que te ejecuten. Acosado por ambas partes y presionado en media docena de ocasiones para que hiciera el servicio militar en contra de su voluntad, Pujol prestó acatamiento en ambos bandos, aguardó el momento oportuno, desertó cuando la presión se hizo insoportable y procuró mantenerse al margen de la contienda y que no le metieran un tiro en la cabeza. Al término de la guerra civil, Pujol pudo presumir de haber servido en los ejércitos de ambos bandos sin haber disparado un solo tiro. Por muy fantástico que fuera escabullirse en medio de una brutal lucha a muerte entre dos ideologías que odias, salir indemne y con clara conciencia de lo ocurrido, la verdadera habilidad de Juan Pujol García quedó de manifiesto después de que Hitler invadiera Francia. Pujol sintió que sus valores liberales estaban siendo atacados, así que decidió intentar aportar su granito de arena. Así que se presentó en la embajada británica y ofreció sus servicios como espía. Oferta que fue totalmente desestimada por los británicos. Pero por suerte para la historia, Pujol no procesaba el rechazo de la misma manera que el resto de los mortales. Así que dijo, ya sé qué voy a hacer. Así que fue y le ofreció sus servicios al alemán, que lo contrató para espiar Gran Bretaña. Un destino bastante impresionante, pero Pujol fue capaz de convencer a su contacto en el departamento de espionaje nazi de que él era un diplomático que trabajaba en Inglaterra, por lo que era el candidato ideal para espiar allí. E inexplicablemente lo logró. O sea, en serio inexplicablemente, porque estuve buscando y no me quedó muy claro cómo fue esa transición en realidad. Pero bueno, lo logró. Pese al notable inconveniente de no saber inglés ni haber estado nunca en Inglaterra, además de haber falsificado pasaportes y visados sin tener ni idea de cómo eran en realidad ambos documentos, el servicio de inteligencia alemán lo enganchó y le dio una ampolla de tinta invisible, un código para encriptar mensajes y un nombre en clave: Arabel. En vez de trasladarse a Londres y convertirse en espía nazi, Pujol se fue a Portugal y desplegó al máximo sus cualidades de embustero. Desde su casa despacho de Lisboa, armado únicamente con una guía de viaje de Inglaterra en español, los horarios de los trenes británicos y un par de mapas de carretera, logró convencer a los nazis de que se había establecido como agente secreto en las Islas Británicas. Por si fuera poco haberse teletransportado a un país el cual no había visto nunca, inventó toda una organización de espías ficticios que trabajaban para él. A partir de aquí, aquel demencial maestro de espías construyó una red de 27 hombres y mujeres de papel, que iban desde un banquero suizo horrorizado por las orgías de Liverpool a un estibador de los muelles de Glasgow que traficaba con botellas de vino a cambio de información. Los nazis no eran precisamente gente que llevara bien que les tomaran el pelo, pero al parecer a Pujol esto le importaba poco. Era tan osado que enviaba las cartas desde la oficina de correos de la esquina de su casa, usando el pretexto de que tenía en su poder a un piloto de la KLM que llevaba las cartas al otro lado del canal y las echaba en un buzón portugués. Increíble, pero se lo tragaron. En fin, este pícaro agente secreto por cuenta propia fue tan efectivo en sus informes que finalmente los británicos empezaron a interceptar mensajes de un poderoso maestro de espías que estaba operando ante sus propias narices. Sin embargo, los británicos captaron un poco mejor el hecho de que la organización de Pujol estaba más llena de mierda que un pozo negro y se dieron cuenta de que no había estado nunca en su país. Para empezar, hablaba de movimientos de tropas y convoys de suministro que nunca habían existido.
Además, era algo sorprendente que se hiciera un lío con la diferencia entre libras, chelines y peniques. De todas maneras, el MI5 se lo tomó en serio y formó un grupo de contraespionaje para localizar a Arabel, detenerlo para interrogarlo y desmontar su red de saboteadores. Pujol tuvo la suerte de volver a contactar con el servicio secreto británico en España en 1942. Esta vez, en lugar de una tímida petición de trabajo, irrumpió en la embajada británica, tiró la máquina ultra, les dijo que ya estaba en eso de ganarle a los nazis y exigió que lo utilizaran. O bueno, algo parecido. En aquella ocasión, el MI5 se tomó un poco más en serio la solicitud de García. Lo enviaron a Inglaterra junto con su familia para trabajar como agente doble clandestino, suministrando información errónea a los alemanes. Provisto del código personal británico Garbo y $340.000 para mantener en funcionamiento su red de espías, lo de Pujol fue un abuso total, desde el momento que tenía varios espías británicos de verdad suministrando la información para pasar a sus contactos en la Alemania nazi. Juan Pujol García pasó información a los alemanes durante más de 2 años, mediante su superfabulosa red de espías imaginarios, moviéndolos por todo el país, transmitiendo información y asesinándolos, despidiéndolos o encarcelándolos cuando los mensajes que enviaban resultaban ser incorrectos. A medida que caían los espías, a causa de intrigas de contraespionaje, accidentes de avión y largas batallas contra el cáncer, los sustituía por nuevos tipos imaginarios y más embustes, como, por ejemplo, que había un soldado simpatizante del fascismo llamado Dagobert que pertenecía a una inexistente 9ª división acorazada británica y disfrutaba persiguiendo y asesinando indeseables políticos. Para hacer todo más creíble, el gobierno británico respaldaba estas informaciones insertando esquelas falsas en los periódicos. A pesar de enviarle una cantidad de información falsa considerable a los alemanes, Pujol llegó a ganarse la confianza de los nazis hasta el punto de que dejaron de enviar espías al Reino Unido. ¿Para qué iban a enviar agentes a suelo británico si Pujol tenía un auténtico ejército de James Bond y les suministraba toda la información que necesitaban? Juan Pujol García fue, en cierto modo, el amo de calabozos de la Segunda Guerra Mundial. Transmitió las historias que quiso que los alemanes oyeran, y ellos reaccionaron ante su información sin analizarla mucho. Seguramente esto tuvo sus ventajas, pero el momento culminante de Pujol para la causa aliada coincidió con las jornadas previas a la invasión de Normandía. Durante la Operación Fortaleza, el proyecto de contrainteligencia concebido para desorientar a los alemanes sobre los puntos de desembarco aliado, la responsabilidad fundamental de Pujol fue convencer a los alemanes de que los desembarcos anfibios iban a producirse en la playa del Paso Calais, en vez del Normandía. Lo consiguió convenciéndoles de que los aliados tenían estacionados 25 divisiones más de las que realmente había en la zona de salida, sacándose de la manga más de medio millón de soldados. Les convenció de que el desembarco sería en el Paso Calais mediante una serie de mensajes que culminaron en un clímax increíblemente épico. 4 días antes del día D, Hitler canceló un traslado a gran escala de soldados alemanes a la costa de Normandía. La información procedía básicamente de Pujol y su demencial red de audaces espías. La playa de Omaha era un hueso duro de roer, y otras 200.000 ametralladoras alemanas podrían haber hecho fracasar toda la operación. Sin embargo, los aliados pusieron pie en Francia, iniciando el largo proceso de repliegue de los nazis hacia Berlín. Y bueno, cabría pensar que mentir tan descaradamente y dar una información falsa que iba a conducir a la derrota que inauguraría el principio del fin de la guerra en el frente oeste, sin lugar a dudas sería el fin de este superespía. Pero Pujol, como ya ha quedado patente, era un tipo endiabladamente inteligente. 2 días antes del día D, envió una carta diciendo que había descubierto la verdad y que la invasión iba a ser en Normandía. Por supuesto, antes de que el correo electrónico transmitiera instantáneamente la información a través de internet, el correo era lento. Además, Pujol se aseguró de que los alemanes no lo recibieran hasta que fuera demasiado tarde, pero no lo suficientemente tarde como para que parezca que ocultó información. El servicio secreto alemán quedó algo decepcionado de Pujol, pero siguieron contando con él como espía. Y no solo eso. Tan convencidos estaban de que era un héroe leal a su causa que, en diciembre de 1944, 5 meses después del engaño de Normandía, los alemanes le concedieron la Cruz de Hierro. Esta era la segunda medalla que le otorgaban por su valor como espía. En junio le habían hecho miembro de la Orden Real del Imperio Británico, máxima condecoración del ejército inglés. Si les interesó la historia, les recomiendo darse una vuelta por la página donde los hijos de Pujol recopilaron toda la información biográfica y la línea de tiempo de todas las misiones de Garbo. Bastante interesante, ya que obviamente este video no le hace justicia a la tremendamente destacable vida de Pujol. No mucho más que agregar y... por favor suscríbanse, les prometo que voy a hacer mejores videos, los quiero.